le bendiga, amado televidente que nos está viendo a través de este video. Estamos de aquí en la República de Honduras transmitiendo este mensaje para el mundo entero y para todos aquellos que son defensores de la fe y que aman la doctrina de Jesucristo. Pues estamos aquí para poder presentar un tema hoy. Queremos hacerlo de una forma muy especial y ante de todo queremos tener una oración en el nombre del Señor y dedicarnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos pueda dirigirnos en medio de este programa. Gloria a Jesucristo. Padre eterno, te damos gracias en esta hermosa hora. Si es tu Padre ministrando a través, Padre Santo, de nuestra vida, Señor, tu pueblo amado que está sobre la faz de la tierra. Eterno Cristo Jesús de Nazaret, toma el control de principio a fin. Mira cada familia, cada hogar, cada joven, cada niño, cada adulto, cada pareja, que este momento, Padre, está siendo este momento edificado a través, Señor, de tu palabra. Edifícanos, Señor, por tu amor. Que la palabra, Señor, que hoy va a ser transmitida, Señor, a través de nuestra vida, pueda ministrar el corazón de tu iglesia. En el nombre santo tuyo, Dios eterno, atamos todo espíritu que pueda perturbar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y traemos cada mente, Señor, sujeta a la obediencia a Cristo. Por el poder de tu palabra, declaro esta hermosa hora, Señor, que tú puedas avivarnos y avivar a tu pueblo con tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Padre eterno. Toma el control de mis hermanos. Eterno Cristo, recibe toda gloria. Amén. Glorificamos al Señor por esta hermosa oportunidad que nos da para poder estar incursionando en su hogar. Y espero que el tema que hemos estado desarrollando hoy pueda ser de mucha bendición para el cuerpo de Cristo, ese cuerpo místico que está sobre la faz de la tierra. Y declaramos esta hermosa hora que Jesús es el Señor. Tenemos un tema hoy, queremos desarrollarlo, pero queremos darle gracias a Dios que está con nosotros también nuestro hermano Harry Medina y nuestra hermana Lidia, que también vamos a estar desarrollando este tema a través de respuestas y preguntas, y yo sé de que va a ser de mucha bendición. Y el tema que hemos estado desarrollando hoy acerca de la apostasía, nos hemos bien comprometido con el Señor y la necesidad de hablar sobre este tema, porque la real verdad que sentimos demanda de parte de Dios para poder llevar esto al mundo entero y que usted sea edificado a través de este mensaje esta hermosa noche o este día en donde usted esté esta hermosa hora. Y queremos en forma de pregunta desarrollar este mensaje y queremos hacerlo de una manera muy especial, con un trasfondo bíblico y así ser de mucha bendición. Hermano Harry, ¿dónde surge por primera vez la apostasía? Bendito sea el Señor. Definitivamente la palabra de Dios es la que posee toda respuesta para cualquier pregunta que la humanidad quiera saber. Y sin duda alguna la Biblia registra el origen de la apostasía y nos cuenta el inicio de la apostasía, la continuación de la apostasía y su final. La apostasía tiene un inicio, tiene una continuación y tiene un fin. Sí, todo va a acabar porque solo Dios va a prevalecer. La apostasía nació por primera vez en el cielo, pero ella continuó en la tierra. Pero ella tendrá su final en el infierno o en el lago de fuego. Qué irónico que la apostasía surgió en el cielo. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. No fue en el infierno la batalla, fue en el cielo. Fue un ángel. El primer apóstata fue un ángel, el originador de la apostasía, un querubín, que hoy se conoce como Satanás. Ezequiel 28 dice: perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Isaías 14 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
cortado fuiste por tierra. La apostasía nació por primera vez en el cielo. Fue allí cuando se le ocurrió a este querubín loco llegar a ser como Dios, llegar a ser como Dios el único. Y él pensó y dijo: voy a levantarme, voy a subir, voy a levantar mi trono junto a las estrellas y me sentaré, seré semejante al Altísimo. Pero mis amigos y mis hermanos, Dios no tiene parecidos. Él es un solo Dios. Amén. Y él dice que no hay Dios como él. Así es. Fuera de mí, dice el Señor, no hay más. Y entonces Satanás cayó de la parte más alta a la parte más baja. La apostasía inició en el cielo, hermano pastor Julián. Pero después que inicia en el cielo, continúa en la tierra. Y cuando continúa en la tierra, por eso se desata una gran guerra entre el bien y el mal. Desde el inicio, dice la Biblia, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y dice que Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Por qué? Porque en la tierra iniciaría un conflicto. Es el conflicto de los siglos. Y bien, en Génesis 3:15 en adelante, Dios dijo: pondré enemistad entre esta simiente y la otra. Una simiente es la simiente del diablo. Y esa es la apostasía. La que surge en Satán en el cielo, pero en la tierra, estando este individuo ya caído, esto iba a surgir también a través de los siglos. Se iba a expandir desde el inicio, desde el pasado, luego el presente, hasta llegar a nuestro día futuro. Sin embargo, también surgiría otra simiente allí, que era la simiente mesiánica, la cual iba a portar la bendita simiente del Eterno. La apostasía tuvo un inicio en el cielo, pero también ha tenido una continuación acá en la tierra a través de los tiempos, pero tendrá su final en el lago de fuego. Lo dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Y lo dice Apocalipsis 20, verso 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sobre los tales, hablando de los apóstatas, hablando de la apostasía, dice el apóstol Pedro y dice el apóstol Judas: las tinieblas están reservadas para ellos. Para los apóstatas, las tinieblas están reservadas para la apostasía. Así que esto es solo el inicio de este desfile de preguntas acerca de esta verdad, que muchas iglesias y que muchos ministros de cartón no están dispuestos a hablar. Porque hay mucha gente por ahí, por el mundo, que fue puesta por los hombres o por el diablo, pero muy pocos han sido puestos por Dios. Y aquí estamos detallando, querido pastor Julián, esta pregunta: ¿dónde nace la apostasía? Y sí, la apostasía nace en el cielo, continúa en la tierra y finalizará en el lago de fuego. Y dentro de esta respuesta hay algún detalle que me gustaría tocar brevemente. Y es que fue un ángel en el cielo. Luego, esto me recuerda las palabras del Señor Jesús, que dice que los enemigos del hombre serán los de casa. O sea que la apostasía siempre nace adentro. ¿Oído a eso? Así como nació en el cielo, también nace dentro de la iglesia. Porque Jesús dice: los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Se acuerdan ustedes de el pueblo de Israel cuando Dios los saca de Egipto? Y cómo Abirán, Datán y Coré levantan la contradicción, levantan la oposición contra el hombre de Dios Moisés, o principalmente contra Dios, y por eso murieron, y la tierra abrió su boca y los tragó vivos y descendieron al infierno. ¿Se acuerdan que el que vendió a Jesús no fue un ladrón? Al contrario, un loco ladrón dijo: acuérdate de mí, Señor. Pero un religioso, hasta con título de apóstol y con un ministerio de tesorero, vendió al Señor por 30 piezas de plata. Y tres grandes sectas paganas como fariseos, escribas y saduceos lo compraron. ¡Qué ironía! Es por eso que la amenaza más alta del Señor
es sobre la apostasía. Por eso dice 1 Pedro 4, 17 y 18, que el juicio de Dios comienza por casa. Debió ser así, deberá ser así, porque siempre fue así. Siempre los enemigos estuvieron dentro. Así que la apostasía surge adentro de la iglesia. Surge adentro. Adentro dijo el Señor que estaría la paja, la cizaña, la virgen insensata, el que edificaría en la arena. Dijo el apóstol Pablo, he estado en peligro entre falsos hermanos. Y es así, hermano Pastor Julián. Pero esta apostasía inició en el cielo, ha continuado y tendrá su final en el lago de fuego. Así que, querido pastor, esto es lo que el Señor dice. Hemos escuchado la realidad respecto a la primera pregunta y hemos visto de que la apostasía nace en el cielo, en un lugar eterno, y su fin será eterno también, será el infierno. Y queremos dejar a nuestra hermana Lidia también que nos pueda desarrollar sobre esta primera pregunta. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, el libro de Judas. Para continuar con esta primera pregunta, vamos a leer el libro de Judas en el capítulo 3 al verso 4. Vamos a mirar lo que dijo el apóstol Judas respecto a la apostasía. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido dada una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí nomás vamos a leer el capítulo del apóstol Judas. El apóstol Judas describe la apostasía. La primera pregunta que se está haciendo sobre este tema que estamos grabando para el mundo entero, porque es necesario, amada iglesia, la iglesia del Señor que está sobre la tierra se encuentra en graves peligros por estos hombres que han entrado encubiertamente con engaño, han entrado encubiertamente con negocio dentro de la iglesia, engaño, han entrado encubiertamente, como dijo nuestro hermano Judas, a las iglesias del Señor, y han invadido a las iglesias del Señor. Por eso nos es necesario, como defensores de la fe, advertir a la iglesia del Señor. Y no somos dignos, pero el Señor nos insta por el amor que tenemos a la iglesia del Señor. Gloria al Señor. Creo que el hermano Julián va a continuar con esto respecto al capítulo Judas que hemos leído 1, 3 y 2. Gloria al Señor. Bueno, siempre tenemos esa gran oportunidad de poder presentar la palabra del Señor tal como está escrita, y damos gracias al Señor. Tenemos una segunda pregunta que desarrollar sobre el tema de la apostasía, y la pregunta es: ¿qué es la apostasía en sí? Hemos visto dónde surge por primera vez y qué es la apostasía, y para eso necesitamos una respuesta contundente, y por eso estamos aquí con la palabra de Dios para poder hablar de la iglesia del Señor. ¿Qué es la apostasía? Porque mucha gente no sabe qué es la apostasía, solo escucha qué es la palabra apostasía, pero no sabe qué es la apostasía en sí. Y para eso vamos a continuar siempre con el mismo orden, preguntando a nuestro hermano Harry
Hermano Gary, ¿qué es la apostasía en sí? Porque la gente cuando escucha eso de apostasía piensa, hermano, que son cosas como estás diciendo, son cosas como cuando la gente dice los rumores de guerra que está pasando, la pestilencia que está rodeando la tierra, el hambre que está pasando. La gente cree que eso es apostasía. ¿Qué es la apostasía en sí? La apostasía es el grado más alto de la rebelión contra Dios. Eso es la apostasía. El grado más alto de la rebelión contra Dios. Tanto así que Jesús habló de Judas y dijo, mejor no hubieras nacido. Y Pedro dijo, hablando de ellos, mejor no hubieran conocido el camino de la verdad. Y hablando de ellos, Jesús dijo, recibirán mayor condenación. Es tan grande este pecado de apostasía, tan grande, que es un pecado que tiene muchos riesgos. Pero ¿qué es la apostasía en sí? Apostatar es apartarse de la verdad. O sea que un concilio, un ministerio, una iglesia o un cristiano que ha dejado introducir la apostasía en sí, es una persona que se ha apartado de la fe, que aunque todavía tenga algunos principios correctos, de nada le sirve cuando ha dejado saturar una parte de la falsedad. Pero en detalle, apostatar es estar, es apartarse y oponerse. O sea, un apóstata es aquella persona que estuvo en la verdad, se apartó de la verdad y ahora se opone a la verdad. Apostatar en esencia es estar en la verdad primero, luego apartarse de la verdad y finalmente oponerse a la verdad. Oído. Estar en la verdad, apartarse de la verdad y oponerse a la verdad. Satanás estuvo en la verdad. Bueno, la Biblia dice perfecto eras. O sea, él estuvo en el buen sitio en algún momento. Perfecto eras. Pero él no solo estuvo en la verdad, él se apartó de la verdad. Luego dice, hasta que se halló en ti maldad. Pero no solo se apartó de la verdad, se opuso a la verdad y fue cuando levantó batalla en el cielo, él y la tercera parte de ángeles que se trajo. Formaron la rebelión en el cielo, que es lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, donde dice, después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Y así todos los demás, todos los que siguen después, estuvieron en la verdad, se apartaron de la verdad y se opusieron a la verdad. Y en detalle de esto nos habla el apóstol Judas, el capítulo 1, verso 11, dice, ay de ellos, es un ay sin H, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín es estar en la verdad, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán. El lucro y el error de Balaán es apartarse de la verdad, y perecieron en la contradicción de Coré. Hay tres personajes aquí sin duda: Caín, Balaán y Coré. Caín representa estar en la verdad, ya Balaán representa apartarse de la verdad, y ya Coré es oponerse o contradecir, la contradicción de Coré. Caín tuvo ese gran privilegio de nacer de esa misma barriga que nació Abel, con una gran diferencia, que aunque estuvo allí, no permaneció en sí, en lo que tenía que permanecer. A Caín le faltó, ¿sabe qué le faltó? Le faltó amor hacia su hermano, y la ausencia de ese amor se convirtió en odio a su hermano, y por lo cual lo mató. ¿Saben ustedes cuál es el camino de Caín? Es el camino del odio, es la falta de amor a Dios. Con más detalle, es la falta de amor a la verdad, a la sana doctrina. Pues el que no ama a su hermano, que lo ve,
¿cómo amará a Dios a quien no ve? Entonces, apostasía es estar en la verdad primero, luego es apartarse, y aquí aparece Balaán como símbolo de los que se apartan, y el lucro. Se ve claramente que la maldita religión, la maldita secta, las falsas iglesias, los ministros falsos que hay por doquier, su razón primordial es el dinero, es el lucro. Por eso dijo el apóstol que raíz de todos los males era el amor al dinero. Y bien lo dijo el Señor cuando habló de las reglas del reino, que no se podía servir a dos señores. Amén. Y el Señor enseñó mucho a los suyos a que no amaran el dinero. Siempre el Señor Jesús habló del dinero como una amenaza para los suyos, cuando dijo que algunos eran ahogados por las riquezas. A otros les dijo que la vida del hombre no consistía en los bienes que poseía. A otros les dijo: haced tesoro en el cielo y no en la tierra. Y claramente vemos que el Señor decía: buscad primeramente el reino de Dios. Y vemos que el dinero es una fuerte amenaza, y aún Satanás lo usó y dijo a Jesús en el desierto: todo esto te daré. Pero Jesús era sana doctrina. Jesús no aguantó nada de asuntos del lucro, más bien entró al templo con un látigo y volcó las mesas. Mis hermanos, el camino de Caín, el lucro de Balaán y la contradicción de Coré. Eso es haber estado en la verdad, haberse apartado de la verdad y ahora contradecir la verdad. Hoy, los apóstatas que tenemos en el mundo, los apóstatas, una vez comenzaron bien, finalmente pervertieron el evangelio, se apartaron y ahora son enemigos nuestros. O por encima de todo, como dijo el apóstol, enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo, ahora se oponen. Ellos profesan un Dios que cuando ese Dios les habla la verdad, no les gusta. Pero, ¿qué es la apostasía? Es apartarse de la sana doctrina, es apartarse de los principios de las sendas antiguas, como dijo Jeremías 6:16. Es apartarse del fundamento apostólico de los verdaderos apóstoles de la Biblia, según Efesios 2:20, que nos dice que tenemos que estar fundamentados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Jeremías 2:13 nos dice algo que encaja bien con esto, y dice el Señor: dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me han dejado a mí manantial de agua vivas, y número dos, han cavado cisternas rotas que no retienen agua. Primero, me han dejado a mí. ¿Sabe qué es eso? Es dejar el verdadero evangelio, es apartarse del verdadero evangelio. Y luego han cavado cisternas. ¿Sabe qué es eso? Es crear un nuevo evangelio, crear un nuevo camino, crear otro Dios. Pero nuestro Dios es eterno, no tiene inicio ni final. El Dios de los apóstatas tendrá un final porque tuvo un inicio, mas el nuestro es eterno y para siempre. Así que, mi querido pastor Julián, ¿qué es la apostasía? En esencia, es apartarse de la sana doctrina, es el grado más alto de rebelión contra Dios, y detalladamente es haber estado en la verdad, es haberse apartado de la verdad y es oponerse a la verdad. Estas tres características estuvieron en Satanás: estuvo, se apartó y se opone. Y todos los que hoy, como Saúl, todos, como Abilán, Datán y Coré, toditos, los enemigos de la verdad, los falsos religiosos, iniciaron bien un día. Con los días se desviaron por amor al dinero y finalmente hoy son enemigos del Señor, son enemigos de la palabra del Señor y también son enemigos nuestros. Querido pastor. Gloria a Dios, que la apostasía es un grado alto de pecaminosidad delante de Dios. Manojari es un pecado tan fatal que algunas personas creen, que entienden un poco sobre el tema, que alguna gente podrá tener perdón. La gente que ha caído en esta apostasía, hay gente que creen que esta gente podrá tener perdón al final de su carrera.
Y en forma de pregunta, hermano, le hago esta pregunta y queremos desarrollarla porque hay mucha gente que nos está viendo, de que cuando se mencionan por nombre la gente que ha caído en esta apostasía, ellos piensan de que esta gente podrá volverse otra vez a las sendas antiguas, pero ¿habrá perdón para un apóstata, hermano Jani? ¿Habrá oportunidad para esta gente? Porque hemos visto la evidencia, porque hemos estado viendo a la luz de la palabra de nombres y de personas y gente que en verdad llenaron este requisito al 100. Personas que en verdad se dio la virtud de la apostasía en su vida, gente que se fueron tras el lucro, gente que se fueron tras la falsedad. Habrá, hermano, oportunidad de salvación, de reconcilio, de perdón para este tipo de personas. Al hablar de los apóstatas tenemos que mencionar dos líneas: los engañadores y los engañados. Por decir así, el pastor falso y el falso rebaño, el pastor mundano y el rebaño mundano, porque es así, un pastor mundano siempre produce una iglesia mundana, y una iglesia mundana quiere un pastor mundano. Ok, pero al hablar del engañador y los engañados, la Biblia no registra oportunidad, no da oportunidad para el engañador, pero amenaza al engañador y al engañado. Pero al que está engañado, como que lo deja en el anonimato, como que lo deja en misterio la respuesta. Pero para el engañador no hay oportunidad. Para el engañado pareciera que sí. Por ejemplo, hablando de Judas, el Señor dijo: mejor no hubiera nacido. Y luego Judas, aún arrepentido, dice la Biblia, y aún arrepentido Dios le dijo no. Esaú, en el capítulo 12 de Hebreos, dice que procuró con lágrimas, y aún con lágrimas Dios le dijo no. Y la Biblia registra en Hebreos 6 de que es imposible, no dice difícil. Ahí ya no hay chance para los apóstatas. Y luego Hebreos 10 dice que para esta gente no queda más chance sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y toda la Biblia nos enseña eso. Isaías dice que el ruin siempre hablará ruindades. Daniel dice que el impío procederá impíamente. Eclesiastés dice que lo torcido no se va a enderezar. Mis hermanos, no hay oportunidad para los apóstatas porque es el grado más alto de rebelión. Por eso usted va a ver que es más fácil que se salve un ladrón y no un religioso, hablando de la línea del engañador. Porque no es lo mismo hablar de Guillermo Maldonado que hablar de un seguidor de Guillermo Maldonado. Intente convertir a Guillermo Maldonado y verá que va a haber un problema. Por eso la Biblia nunca nos manda a convertirlos, nos manda a golpearles la cara, porque dice contender ardientemente por la fe. Nunca dice ve y enséñale a él, porque ellos no van a aprender. Sin embargo, los que están engañados por Guillermo Maldonado y por muchos apóstoles falsos de la prosperidad y por muchos ministros falsos, podrían llegar a tener oportunidad. Porque la Biblia dice en 2 Timoteo 2 que hay que corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienta. Y aún a ellos usa la palabra quizá, no es seguro el perdón. Parecida a las palabras que le dijo Pedro a Simón el mago: morite con tu dinero, le dice, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y le dijo esta palabra a Pedro: por si quizá Dios te conceda. Porque estos hombres conocían a Dios, conocían que Dios es difícil encontrarlo, pero es fácil perderlo. Y Dios mismo se expresaba de esta forma y decía: por cuanto clamé y no escucharon, clamarán y no los voy a oír. En Proverbios 1, en Zacarías 7, Zacarías 8, Jeremías 7, Jeremías 11. Y aún en el Nuevo Testamento Santiago dice: hay pecado que yo digo que no se ore por él. Porque hay mucha gente que nos está mandando a orar por un maldito apóstata. A nosotros no nos han mandado a orar por un apóstata, nos han mandado a contender contra ellos. Yo puedo orar por los engañados, pero no por el engañador. Contra el engañador tengo que pelear, pero por las ovejas engañadas yo debo orar, porque Dios mismo ha prometido
Él mismo en persona, Ezequiel 33, Ezequiel 34, Jeremías 23, Él mismo ha prometido ir, dice el Señor, yo iré y libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Es evidente que hay mucho pueblo de Dios que está allí, y los que son pueblo van a ser librados, aún que estén engañados por el diablo, saldrán de allí, porque Dios dijo, salid en medio de ella, pueblo mío. Por tanto, hermano Julián, sí existe posibilidad para el engañado, pero no para el engañador. Es decir, para el que forma parte del redil, pero no para el líder. Estos líderes están en graves problemas con Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Vamos a dejar a nuestra hermana Lidia. Gloria al Señor. Respecto con la pregunta que se hacía, amados hermanos, si hay esperanza para el apóstata, para el engañador, vamos a confirmarlo con la palabra del Señor. Gloria al Señor. Ella es lámpara, ella nos alumbra. Gloria al Señor. Y vamos a leer en el capítulo 12 de Daniel, 12:10, capítulo 12:10 de Daniel, respecto a la pregunta que nos hacía el hermano Julián, si hay esperanza para los apóstatas. Gloria al Señor. Daniel 12:10. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Gloria al Señor. Respecto a lo que el hermano Jari decía, no hay esperanza, según la Biblia habla, no hay esperanza para el engañador. Para él no hay esperanza, pero para el que está siguiendo al engañador, la Biblia arroja luz que sí hay esperanza. Y aún tenemos todavía más palabras. En Isaías 26, vamos a leer en el capítulo 26 de Isaías y el verso 10. El Señor sigue hablando que aún no hay esperanza para ellos. Capítulo 26 de Isaías, hermano Julián, verso 10 dice: se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia en tierra de rectitud. Hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Gloria al Señor. Dijo el Señor que en boca de 2 o 3 todo asunto consta. Hemos leído 2 lecturas de la palabra, y esto es por amor a la iglesia que está en el mundo entero. Por amor a ellos. El amor de Cristo, como dijo nuestro hermano Pablo, nos constriñe y nos insta a que nosotros hablemos esta gran verdad, y no podemos hablar fuera de la palabra. Creo que el hermano Julián continúa con nosotros. Gloria al Señor. Hemos estado hablando respecto si hay oportunidad para los apóstatas. Queremos confirmar una vez más con la lectura bíblica en el capítulo 6 de Hebreos, en el verso 4. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, verso 5, y asimismo gustaron de buena palabra de Dios, los poderes del siglo venideros. Dice el 6, y recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea que es imposible. Es imposible. No puede haber reconcilio ni renovación por ellos, porque ellos gustaron del don de Dios. En pocas palabras, el diablo se paseaba en el trono sobre los carbones de fuego, gustó estar rodeado de gloria, estuvo cerca de Dios, pero traicionó, violó los principios eternos. Finalmente terminó y no hubo oportunidad para él para reconcilio. Conoció quién era Dios, conoció lo multiforme de Dios,
en sí. Así como estos pastores que empezaron bien con buena doctrina, con buena palabra, se fueron tras el lucro, perdieron el temor de Dios, gustaron el poder de Dios y la buena palabra de Dios. Como tocaron a Dios, gustaron de Dios, y una vez ellos vomitaron a Dios, y ese Dios los vomita a ellos también. Y es por eso que es imposible, aquel que toca a Dios y se va contra Dios no tiene perdón. Por eso, como decía nuestro hermano, el engañado y el engañador. El engañador es una víctima, pero el engañador conoce la fuente de la luz y de la verdad, porque ese en un tiempo tocó a Dios. Por eso no tienen, hermano Harry, no tienen perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que continuamos con este tema para la gloria del Señor, y estaremos viendo más adelante las siguientes preguntas. Dios les bendiga. Pues seguimos con la pregunta sobre el tema de la apostasía. Hermano Harry, ¿cuáles serían las consecuencias de la iglesia, del ministro que ha caído en apostasía? Las consecuencias siguen siendo las mismas, porque Dios no cambia. Las religiones han cambiado, los ministros han cambiado, pero Dios no cambia. Él dice en Malaquías 3:6, yo Jehová no cambio. Y en Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que en Dios no hay sombra ni mudanza de variación, dice Santiago 1:17. Por tanto permanece para siempre el firme, dice Hebreos 1. Entonces en Dios no hay cambios, y si en Él no hay cambios, tampoco hay cambios en las consecuencias. La regla es la misma: todas las almas son mías, el alma que pecare esa morirá. Así es que las consecuencias son riesgosas, son altas, son de alto costo para cualquier ministerio, cualquier concilio, cualquier organización, cualquier iglesia, mega, o como le llamen, cualquier creyente o cristiano que tenga alianza con la apostasía, que deje entrar la apostasía a su corazón, a su iglesia, tendrá que experimentar muchas consecuencias, pero por lo menos vamos a enumerar las tres mayores. Las tres mayores consecuencias que experimenta cualquiera que haga alianza con la apostasía. La primera consecuencia es que la presencia de Dios se aleja. Creo que cada ministro, cada hombre del Señor, cada cristiano debería hacer este reto, el mismo que hizo Moisés. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. ¿De qué sirve tener un gran ministerio renombrado, conocido, con muchos miembros quizás, con un gran grupo musical dentro del templo, es decir, con muchos detalles, o como dicen, con todas las extras? ¿De qué sirve, chico, si Dios no está allí? ¿De qué sirve si Dios no está? Y cuando la apostasía entra, cuando se hace alianza con la apostasía, lo primero que pasa es que Dios se aleja. Me recuerda esto, la historia profética de Ezequiel 10, cuando la gloria de Jehová abandonó el templo. Y como dice Isaías, el Señor dice: vuestros pecados han hecho ocultar mi rostro. O en términos más claros para nosotros, en Gálatas 1:8 y 9, si un ángel del cielo desciende con otro evangelio, o quien sea, o si aún nosotros, como dijo el apóstol, desciende con otro evangelio, sea maldito o anatema. El salmista dijo: Jehová es mi pastor. Y muchas cosas bellas dijo dentro del círculo de ese capítulo 23 del Salmo. Y al final dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero eso es cuando Él es nuestro pastor, cuando no hemos tenido alianza con la apostasía, cuando no hemos sido cómplices de esa maldita bacteria. Pero cuando ya la gente se hace cómplice de la apostasía, se deja contaminar de la apostasía, hace alianza con ella, ¿qué es lo que pasa? Entonces ya no te va a seguir el bien y la misericordia. Lo que sigue es la maldición y el juicio, porque Dios ya no está, Dios se aleja. Y hay muchas megalomaniáticas iglesias que tienen mucha pompa, un buen número de membresía,
tienen muchos plantes, quizás un gran coliseo, templo de varios millones. ¿Y de qué sirve que sea un pedazo de oro en la tierra eso si Dios no está? Mejor estar solo con Dios que con una cantidad de gente llena de apostasía. La primera consecuencia que se experimenta, Pastor Julián, es que Dios se aleja. La presencia de Dios se va, porque dice Isaías 57:15: yo Jehová soy el alto y el sublime, habito con la santidad. Yo Jehová el alto y el sublime, habito en la santidad. Y esa fue la primera consecuencia que experimentó el diablo. Dios se alejó, lo tiró abajo, lo repudió, lo desechó, lo expulsó. Y así todos los que han pecado contra Dios, los que se han rebelado contra Dios y han llegado a cometer ese alto grado, Dios los ha hecho a un lado. La presencia de Dios se ha ido. Así que la primera consecuencia es que Dios se aleja. La segunda consecuencia es que no se puede vivir el cristianismo sin la presencia de Dios. En segundo lugar, la segunda consecuencia es que la iglesia, el ministro, el concilio, quien sea que deje entrar la apostasía, se convierte en un elemento totalmente mundano, débil. En otra palabra, eso es casa de demonios. Ya Dios no está, ahora quien está es el diablo, ahora quien está es la falsedad. Por lo tanto, la segunda consecuencia es que no se puede vivir el cristianismo, y es lógico, si Dios no está, no se puede ya. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios para siempre. Y la tercera gran consecuencia es que todo apóstata se dirige al infierno. Dice Pedro que la condenación no se duerme. Y dice Apocalipsis 22:15, dice: los perros estarán fuera. Y el fin de ese pasaje dice: el que hace mentira y el que la ama. O sea que el hechor, el que porta la apostasía, irá al infierno, y el que es cómplice de ella también irá allá. Por eso no podemos portar la apostasía ni tampoco ser cómplice de ella. No la vamos a portar, pero también vamos a denunciarla, vamos a confrontarla, porque ya Dios nos ha dicho, nuestro Señor nos ha dicho que no podemos detenerla. No podemos detener la apostasía, pero sí podemos denunciarla. Nuestro deber no es detenerla, ella debe venir, ella debe crecer, pero nuestro deber es denunciarla. Y cada pastor de sana doctrina tiene el deber de no hacer alianza con ella, de confrontarla y denunciarla abiertamente. Es nuestro deber. La primera consecuencia, Dios se aleja. La segunda consecuencia, se aleja también la piedad. La piedad es la esencia de la cristiandad, y no se puede vivir una vida piadosa porque ya está la apostasía y el director de la piedad, que Dios no está. Y por último, en tercer lugar, es que el infierno está abierto. Ya la gente con apostasía está calificada para caer allá. Esta es la respuesta, hermano Pastor Julián, de esta pregunta. Hemos entendido que la consecuencia es fatal de todos aquellos que han caído en apostasía. Y hemos visto, según lo ha explicado nuestro hermano, que Dios no toleró la apostasía. Por eso una iglesia de sana doctrina, amados hermanos, no puede tolerar la apostasía. Tiene que ponerse siempre en defensa contra la apostasía. Por eso todo hombre de Dios, como decía nuestro hermano, tiene que estar siempre presentando defensa contra tal cosa, porque la real verdad que todo lo que han caído en esta red será amargo su fin. Porque si podemos contemplar un poco más la escritura, podemos ver el fin de Satanás, como diciendo: Dios no pasará por alto este pecado fatal. Es fatal, porque en verdad lleva las almas de los inocentes, y es por eso estamos hablando por ellos, hablando por el mundo. Hermano Jari, mientras usted explicaba respecto a estas consecuencias, yo analizaba una pregunta que quiero hacerle también, y respecto ¿cómo podría ser
las personas que están con esta laguna en su mente, porque hay gente, hermano, que está claudicando entre dos pensamientos. ¿Cuál sería el consejo que podríamos darle a estas personas? Porque hay gente que de repente se va para un abismo y no hay de qué agarrarse. Hay gente que de repente está en algunas congregaciones que saben de que las cosas no están marchando muy bien. Hay gente que sabe de que, o siente de repente de que las cosas no deben de estar andando o dirigiéndose como se debe dirigir. ¿Qué consejo podemos dar a la gente que está dentro de estas organizaciones y dentro de estos ministerios que están claudicando entre dos pensamientos? La palabra del Señor registra varias opciones. Y la opción que hay que tomar es el Señor quien tiene que definirla. Por ejemplo, si hay algún hermano que esté dentro de alguna congregación o siendo dirigido por un pastor falso, este hermano debe entender que existen tres posibilidades. Número uno, es posible que Dios te tenga allí para que tú marques la diferencia allí, pero debes guardarte puro. No debes participar con lo que ellos participen. Número dos, quizás Dios te tenga allí solo por algún tiempo, hasta el tiempo estipulado por Él. Porque una vez le dijo a sus discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que venga la promesa. O sea que a veces Dios dice: quédate allí por un momento. Otras veces dice: quédate allí para siempre. Y otras veces dice: no te quedes, vete. Son tres opciones. O te dice Dios: quédate allí por un tiempo. O te dice Dios: quédate allí hasta mi venida, y marca la diferencia. O Dios te dice: vete ya de allí, salid de en medio de ella, pueblo mío. Dice Apocalipsis 18:4. Entonces déjate dirigir por el Espíritu Santo, que Dios te dirija. Si hay que quedarse, hay que quedarse. Pero, como dice un dicho hondureño, juntos pero no revueltos. O como dijera el Señor: estáis en el mundo pero no sois del mundo. Estáis en esa iglesia pero no sois de allí. Estáis ahí pero con un propósito divino. Entonces, o Dios te dirá: quédate allí hasta mi venida, para que seas parte del trigo que voy a separar de la cizaña. O Él te dirá: quédate allí por un tiempo, hasta que venga la voz del cielo. O el Señor te dirá: vete ya de un solo, sal de allí, no puedes estar allí. Esas son las tres opciones, y tú debes tomar la que el Señor te dirija. Y dirígete por la paz, que el Espíritu Santo te dé paz. Si tú te quieres ir y no sientes paz, es porque el Señor quiere que estés ahí todavía con un propósito. Y si estás allí y no sientes paz, quieres irte, pues debes salir, porque Dios te está dirigiendo a salir. Así que ese es el consejo del Espíritu Santo, hermano. Porque así será cuando el Señor venga. Va a levantar una que otra oveja de concilios falsos. Pero estamos hablando de ovejas que atendieron la verdad y que se mantuvieron puros, no participando de las cosas mundanas y paganas de estos otros religiosos. Amén, hermano. Hermana Lidia, respecto a las preguntas, también nos puede añadir algo, hermano. Sí. El Señor hablaba respecto a esto. Recordaba el capítulo 24 de Mateo. Pues, amada iglesia, seguimos siempre en sintonía de esta grabación para la gloria de Jesucristo, y diciéndole con la autoridad de Dios, primeramente, y con celo del Señor, y para luz de muchos, y para que la iglesia del Señor pueda percibirse más y que pueda tener un poco más de lente espiritual. Tenemos una pregunta más que desarrollar esta hermosa hora sobre este tema acerca de lo que es la apostasía. Mano Jari, ¿cómo podemos identificar totalmente una iglesia en apostasía? Bueno, hermano Pastor Julián, el Señor Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y vemos muchas cosas hoy, vamos a ser quizás un poco más claros. Vemos un poco de cuestiones que se están dando dentro del círculo
de esto que llamamos el Evangelio. Y vamos a ir parte por parte y vamos a comenzar a hablar del recasamiento. Cómo este espíritu del recasamiento ha inundado muchos ministros que definitivamente serán solo puentes, pero lamentablemente no tienen ninguna esperanza, porque un recasado es un adúltero y los adúlteros no tienen parte con Dios. El matrimonio es permanente, es para siempre, o por decirlo así, hasta que la muerte los separe, dice Mateo 5, Mateo 19 también. Y Dios aborrece el repudio, dice Malaquías. Por tanto, dice el Señor, que lo que Él une, o lo que Él unió, no lo separa el hombre. En Romanos capítulo 7, dice que si el hombre se casa con una mujer, cuando él ya ha sido casado con otra antes, y si él se casa con otra pareja, estando en vida la que fue su esposa primero, él será llamado adúltero. Y el apóstol Pablo recalcó sobre esto en 1 Corintios 7, 10, 11, y dijo: a los que están casados mando, no yo, sino el Señor, que se reconcilien como pareja, y que si se separan, quédense sin casar. ¿Qué le parece? También el apóstol habló a los ministros en las epístolas pastorales, que son primera, segunda de Timoteo y libro de Tito, donde dice que el obispo debía ser marido de una sola mujer. Es decir, que no fuera un recasado, pues, que no fuera un hombre que tuviera antecedentes de 2, 3, 4, 5 matrimonios. Y hoy tenemos mucho este espíritu del recasamiento, muchos concilios que están recasando, pero Dios está contra esto. Entonces, cuando vemos una iglesia que ha entrado a apoyar este asunto, es una iglesia que ya está entrando en apostasía. Ya estas son evidencias de apostasía. A través de esto podemos conocer un concilio, una iglesia, una organización o denominación, un pastor o cualquier ministro ya dañado, infectado de sarna. Ya la sana doctrina dejó de ser sana, ahora es sarna doctrina. Pero tenemos también el problema del mercado o la mercadotecnia. Ministros que están aquí con el propósito de hacerse ricos, llegar a tener dinero, el amor al dinero. Pero el hombre de Dios tenía que ser un hombre que no amara la ganancia deshonesta, dice Pedro, 1 Pedro 5. Y que no fuera avaro, dice Tito capítulo 2 y capítulo 1. Y los hombres del Señor nunca han ido detrás del dinero. Y eso es lo que se está dando hoy en las iglesias, el mercado. Usted va a oír mencionar conciertos cobrados, conferencias cobradas, todo el dinero. Muchos que predican por dinero, otros que hacen campañas y cobran, otros que venden libros cristianos, CDs cristianos, DVD cristianos, y se han metido a negociar hasta con las Biblias. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama apostasía, eso se llama rebelión, porque los que comerciaron con las cosas santas fueron los apóstatas. Solo los apóstatas comerciaron con las cosas santas. Nunca olviden a Saúl, el que perdonó lo mejor de Amalek. Tampoco olviden a Esaú, el cual vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Siempre recuerden a Balaán, el cual se fue detrás del dinero. Y no se olviden de Giesi, el cual quedó leproso él, y se dijo que también se le pegaría la lepra a la descendencia de Giesi. Recuerden una vez más a Judas, el cual vende al Señor por 30 piezas de plata. Y recuerden la historia de los hechos, en Hechos 8, 18 al 20, cuando Simón el mago está frente a Pedro. Pedro le dice: perece con tu dinero, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8, 18 al 20. Las cosas de Dios son santas, las cosas de Dios son gratis. Cualquier hombre de Dios podría poner una tienda, un negocio sano y justo, pero que no sea de las cosas santas, porque el pecado está allí. No es pecado tener un negocio sano y justo. Pablo ganó dinero haciendo tiendas, pero no vendiendo cosas santas, y eso que quede muy claro. Entonces, la Biblia dice en Isaías 55:1: venid y comprad sin dinero, porque las cosas de Dios son santas. En Mateo 10:8: dad de gracia lo que de gracia recibisteis. En el libro de Apocalipsis 22:17 dice: tomad el agua de la vida gratis, gratis. Y la Biblia nos profetiza de hombres avarientos en los últimos días.
Segunda de Pedro 2, 1 al 3, donde dice que por avaricia harían mercadería del pueblo de Dios. Y es increíble lo que está pasando, este asunto del mercado, el amor al dinero. Hay mercado abierto y mercado encubierto. Hay negocio al rojo vivo. Y yo me recuerdo al Señor Jesús cuando hizo un látigo en Juan 2 y entró al templo. Dijo: quiten esto de aquí. Ustedes han convertido la casa de mi padre en casa de mercado y en cueva de ladrones. Y echó afuera a los cambistas. Las palomas salieron volando. Hizo un solo estrago, una buena confrontación pública. Eso fue una confrontación pública al rojo vivo, a la mera luz del día. Y eso es lo que está pasando. Hay muchas personas que van detrás del dinero, que están allí predicando por amor al dinero, como dijo Pablo. Algunos predican a Cristo por vanagloria, otros por amor a esto o aquello. Los propósitos de la gente varían. O algunos buscan fama, otros buscan dinero, pero son pocos los que sirven a Dios con un corazón sincero, por puro amor, como dijo Pablo, más otros lo sirven por amor. Y de aquí el video, el mensaje para Marco Morales de Chile, pastor chileno de Santiago de Chile, del Ministerio Cruzada de Poder, para David Diamond también, y para Antonio Bolaines, y añadir a estos tres hombres paladines que sin duda fueron puestos por Dios dentro de este reino, pero no fueron puestos para negociar con las cosas de Dios ni para tolerar a Jezabel. Y aparte de estos tres, también queremos hablarle a Ernesto Silva y a Josué Irión, 5 hombres entre otros de los que han sido puestos, los cuales están negociando con las cosas santas. Están vendiendo libros, vendiendo CDs, vendiendo DVD cristiano, Biblias, etc. Muchachos, no hagan negocio con las cosas de Dios. Dios les va a quebrar hasta la madre. Dios está contra los comerciantes del evangelio. Si las cosas son de Dios, deben ser gratis. Absolutamente deben ser gratis, totalmente. Ya sabemos que Guillermo Maldonado, Ron Chávez, Cashi Luna, Edwin Álvarez, Dante Kebel, Joná González, Morris Celulo, Ana Méndez son un atajo de perros. Todos ellos son falsos apóstoles de la prosperidad, y más que ellos, que van detrás del dinero, hablando de siembras, de pactos, etc. Y nosotros no aceptamos esto porque Dios no lo acepta, y estamos siguiendo a Dios. Este asunto del mercado, del negocio, está infectando adentro, y es parte de la apostasía, la cual tenemos que identificarla y tenemos que verla como un peligro. Así es que le hacemos un llamado a todos los hermanos que están por el mundo: rechacen el recasamiento, rechacen esa doctrina, rechacen el negocio, el mercado. Exhorten y reprendan a Marcos Morales, a David Diamond, a Antonio Bolaines, a Ernesto Silva y a Josué Irión, que no comercien con las cosas de Dios. No, que no comercien con las cosas santas, porque es pecado. Es pecado negociar con las cosas del Señor, así las den por un solo centavo de dólar. Las cosas de Dios son gratis. Las cosas del Señor son gratis. No toleren, muchachos, a Jezabel. Ahora vamos a tocar ese otro punto. El problema de la mundanalidad eclesial, donde han pegado un grito. La mayor parte de ministros han dicho que Dios solo quiere el corazón. Y los falsos apóstoles como Maldonado, Casluna, etc., han sido claros en este tema. Pero los otros que he mencionado, como Morales, Diamond, Bolaines, Irión y Silva, ellos han participado en este tema. Solo que han participado de otra forma. Estos toleran a Jezabel, toleran al no confrontarla, toleran al estar de acuerdo. Señores, la Biblia es clara. Dios es santo y sigue siendo santo, y Él exige santidad total, santidad por dentro y santidad por fuera. Como dice Proverbios, tal es el hombre en su corazón, así es Él. Y como dice en Mateo 23, fariseo ciego, limpialo de adentro del vaso, lo de adentro del plato, para que también esté limpio lo de afuera. Y como dice 1 Tesalonicenses 5:23, y al mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O como lo dijera el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1,
apartados de toda contaminación de carne y de espíritu. Señoras y señores, el Señor dice en Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón. Esa es la parte interna. Y miren tus ojos por mis caminos. Esa es la parte externa. Porque cuando Él pide el corazón, pide lo interno. Pero cuando exige a los ojos que vean, es lo externo. Pues el corazón mira hacia adentro, pero los ojos miran hacia afuera. Dios es un Dios que busca la santidad en todo su contexto. Desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, que se miraron desnudos, ellos se cubrieron y según ellos estaban cubiertos, pero Dios los consideró desnudos y por eso les hizo túnicas y los vistió. Luego Dios dio leyes. En la ley, en los 5 libros de Moisés, Dios dijo: maldito el que descubra la desnudez. Luego Dios dijo que la mujer no iba a subir escaleras para que no se descubriera la desnudez. Luego vemos como una mujer llamada Jezabel, una mujer plantosa, seductora, vanidosa, ataviada con atavío de ramera, la cual se registra en toda la Biblia como algo que a Dios le da asco. Y como bien el profeta Isaías en el capítulo 3, verso 16 en adelante, Dios emite juicio contra las hijas de Sión en la historia, quienes en la palabra profética representan las cristianas de hoy, actuales, de nuestros días. Y como seguidamente, ya en Apocalipsis 20 dice: tengo contra ti que toleras a Jezabel. ¿Cómo es posible que después de miles de años esa maldita Jezabel todavía esté viva? Realmente se le hartaron los perros, pero el espíritu de ella todavía está vivo y anda por ahí en muchos templos, en muchas megalomaniáticas iglesias. Pastor Marco Morales, enseñale a tus miembros, pastor, de que Dios es santo y que se tienen que vestir santamente en el templo y fuera del templo, en sus casas, en el parque, en las comerciales, por donde vayan, en el bus. El evangelio no se vive en el templo, muchacho. Al fin y al cabo, Dios no habita en los templos, dice la palabra de Dios. Es la iglesia, el templo del Dios viviente. El evangelio se vive en todo lugar, como le dijo Jesús a la samaritana, ya que ésta le dijo al Señor: bueno, Señor, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén. Pero Jesús le hace pedazos las dos ideas y las manda a la historia. Y le dice: mujer, creedme, la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que adoraréis en espíritu y en verdad. El evangelio se vive delante de Dios, como cuando Dios le hizo el llamado a Abraham y le dijo: anda y sé perfecto delante de mí. El evangelio se vive delante de Él, delante del Señor. Así que, muchachos, no comercien con las cosas de Dios, ni tampoco toleren más a Jezabel. Enseñen a las hermanas a que se vistan para Dios. Lo que dice Proverbios 31:30: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. O como dice 1 Timoteo 2:9 y 10: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino como mujeres que profesan piedad. Como bien lo dijera el apóstol Pedro en el capítulo 3, versos 3 al 5: vuestro atavío no sea el externo, de peinado ostentoso, de oro, de perlas, de vestidos costosos, sino que hay que ataviarse como aquellas santas mujeres, como Sara, que llamaba Señor Abraham. Es un regreso al Génesis. Amén. Y la apostasía la podemos identificar a través de esto. Concilio que admite recasamiento es un concilio que ya está entrando en apostasía. Concilio que hace negocio con las cosas de Dios. Concilio que tolera a Jezabel, la mundanalidad. ¿Qué importa que tengan nombre de sana doctrina? ¿Qué importa eso cuando no hay evidencia? La Biblia dice: no creáis a todo espíritu, probad los espíritus. Y los espíritus se prueban con la palabra de Dios. Y la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Así que tenemos todos estos problemas que se están dando a nivel mundial en las iglesias. Tenemos otro problema más, entre tantos problemas que vamos a estar enumerando: el problema de las tradiciones. En los días del apóstol Juan, en los días cuando Apocalipsis surgió, eran las obras de los nicolaitas, las tradiciones.
donde hoy se celebra Día del Pastor, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, Día de toda basura. Señores, la Biblia dice en Jeremías 10:2: no sigáis las costumbres de las naciones, no sigáis sus tradiciones. Y la Biblia dice claramente en Gálatas 4:9-12, Pablo dice: celebráis los días, los meses, los años, los tiempos. Me temo que yo haya trabajado en vano con vosotros. La iglesia debe volver a ser la iglesia sencilla. Debemos dejar la pompa a un lado, quebrarla y hacerla pedazos, y regresar a esa iglesia humilde, sencilla, pero con el respaldo de Dios encima. Las tradiciones: Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, celebración de cumpleaños, Día de la Biblia, Día de los bebés, Día de todo. Bueno, hoy hasta la iglesia cumpleaños. Cuando tienen 1 año, cumplen su aniversario. Cuando tienen 2, otro aniversario. Hasta la iglesia se volvió cumpleañera, y nunca fue así. La iglesia primitiva no se registró nunca así. No se trata de extremo, se trata de que no fue así ella, por lo tanto no tenemos que ser así, porque está escrito que la iglesia debe fundamentarse en el fundamento de apóstoles y de profetas, sin cuestionarlo. No vamos a añadir ni vamos a disminuir. Esta es la palabra de Dios para el mundo entero, para todas las razas. Palabra de Dios desde acá, desde Honduras, para Chile, para Ecuador, para toda nación. Escuchad el sonido de la final trompeta. Como le dijo Dios a aquel rey: ordena tu casa porque morirás. Morir es separarse. Pronto se acerca el día de la separación. Sí, seremos separados de este perro mundo. Por tanto, Dios dice: ordena tu casa. Ordénala. Es tiempo que la iglesia ordene su casa. Es tiempo que cada pastor ordene su templo, ordene su casa personal, su casa matrimonial, familiar, etcétera, en todos los contextos. Porque el día de la separación se acerca. Se acerca el día cuando seremos raptados y quitados de esta tierra. El tiempo se acerca. Pero tenemos también la iglesia navideña, porque se acerca la maldita Navidad, donde la mayor parte de creyentes religiosos, entre comillas, están participando de la Navidad, cuando Dios ya ha hablado que estamos en el mundo pero que no somos del mundo. Juan 17, y en Santiago 4:4: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y en 1 Juan 2:15-17: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sin duda, instantes antes del rapto, el mundo estaría saturado de una religión inmunda e injusta. Porque Apocalipsis 22:12 dice: aquí vengo pronto, pero un verso antes dice: el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es injusto, sea injusto todavía. Pero también la Biblia registra instantes antes del rapto un pequeño remanente saturado de justicia y de santidad, porque dice: el que es santo, santifíquese todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía. Estamos tocando varias cosas que son evidencias de apostasía, como el recasamiento, la mercadotecnia, la tolerancia a la mundanalidad, la celebración de las fiestas paganas y la alianza también con esta maldita Navidad. Pero ¿qué diremos de la política? Iglesias políticas, ministros políticos que están aliados con la política. Dios quiere hablarle al mundo entero. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia, no tiene ninguna alianza con la política. Primero, porque el tiempo en el que Dios iba con los gobiernos literales se acabó. Con la venida de Jesús se acaba todo. Sí, muchos fueron reyes, gobernantes como José. José gobernó, José gobernó, también Daniel gobernó. Tenemos a David, que fue rey, Salomón, que fue rey, y muchos reyes más que sirvieron a Dios. Sin embargo, aún el primer rey de Israel fue puesto
directamente porque fue el pueblo que lo pidió y a Dios no le agradó. Y Dios dice en el profeta: yo les di rey en mi furia y se los quité en mi ira. ¿Por qué dice se los di en mi furia? ¿Por qué dice que lo dio en su ira? Porque nunca fue el plan de él. Como cuando Jesús dijo: fue por la dureza de vuestros corazones que os permitió Moisés, mas al principio no fue así. Dios dio ese rey obligado, no por el deseo original de él. Lo dio en furia, en su celo, y siempre se lo quitó en la ira. Sin embargo, aunque él en parte permite esto fue para el tiempo de antes. Cuando Cristo aparece, el gobierno se establece, pero ya es un gobierno espiritual, donde a Jesús lo quieren hacer rey en Juan 6:15, y él dice que más bien se va. Y a Pilato le dice en Juan capítulo 18 y 19, le dice Jesús a Pilato, porque Pilato le dice: ¿eres tú rey? Jesús le responde: mi reino no es este mundo. Ustedes son de abajo, mas yo soy de arriba. Entonces, la primera razón por la que la iglesia no debe participar en política es porque este asunto de gobierno teocrático literal, esto se acabó ya. Con Cristo Jesús inicia un nuevo gobierno, y es espiritual. Y en segundo lugar, la iglesia no tiene que participar con la política, porque las leyes para la política que Dios permite y da son diferentes a las leyes que Dios da a la iglesia. Por ejemplo, el gobierno literal, la autoridad que fue puesta por Dios, puede golpear a cualquier ciudadano si el ciudadano se levanta contra la autoridad. Un ejemplo: si la autoridad va a detener a un ciudadano y el ciudadano se levanta la mano contra la autoridad puede darle un par de golpes y llevarlo, porque están irrespetando la autoridad. Imagínate tú a un pastor, a un cristiano de autoridad en cualquier faceta de la ley, no puede devolver mal por mal. No puede devolver mal por mal. El presidente de la nación puede ordenar y decir que cualquier ciudadano que se levante contra la autoridad, cuando la autoridad va a capturarlo, que le den un par de golpizas. Puede dar esa ley, y es una ley justa. Sin embargo, si el presidente es un pastor, no puede dar esa ley, porque para el pastor la ley es que si te dan en una mejilla, pocas la otra. Por eso no podemos participar. Porque un cristiano no puede ser un soldado, porque el soldado puede disparar, puede perjudicar, pero el cristiano no. Entonces la iglesia no debe participar en ningún contexto ni faceta de la política. No puede ser ni soldado, no puede ser tampoco ningún miembro de las Fuerzas Armadas, no puede ser definitivamente presidente ni alcalde, porque las leyes que tienen que dar son leyes que violan los preceptos divinos. O sea que la autoridad, aunque fue puesta por Dios, es todo lo contrario a la iglesia. La iglesia es la que siempre perdona hasta 1000 ofensas. Hasta 1000 ofensas perdona la iglesia. La iglesia, aunque alguien sea digno de cárcel, ella dice: no lo metan, aunque sea digno, porque es la que siempre perdona, es la que siempre soporta. Y en tercer lugar, la iglesia no debe participar en la política, porque hoy la mayor parte de cristianos incluso van hasta las votaciones de votar por este candidato o el otro candidato, porque no tenemos que violar el principio de la imparcialidad. No podemos nosotros elegir a uno contra otro o elegir al otro contra el otro, porque no tenemos que hacer acepción de personas. No podemos. La verdadera iglesia paga sus impuestos como lo hizo el Señor y se somete a la autoridad, siempre y cuando la autoridad sea justa, porque la Biblia registra dos lados en cuanto a este tema. Un lado cuando dice sométase a la autoridad, pero hay otro lado cuando los profetas pegaban el grito y decían: ay de los que dictan leyes injustas. Elías confrontó a Acab, Samuel confrontó a Saúl, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel el profeta confrontaron a Nabucodonosor, Juan el Bautista confrontó a Herodes, y así sucesivamente. Pablo apeló al César, y siempre fue así. Cada hombre de Dios confrontó a la autoridad cuando ésta se desviaba. Pero hoy la iglesia se ha hecho social, y aún en eso se ha pecado, porque se ha hecho amigo de aquello que se tiene que rechazar.
la política y la verdadera iglesia nunca fueron amigas. La política y la falsa iglesia siempre fueron amigas. Con la falsa sí, porque siempre política y religión van de la mano. Pero yo no dije política y verdadera iglesia. Política y religión siempre van de la mano. Y será así aún en los días finales del anticristo. La política y la religión irán de la mano, como en los días de Nabucodonosor, cuando política y religión iban de la mano. La política daba la orden y la religión tenía que adorar a aquella maldita muñeca, maldita estatua. Siempre fue así. La apostasía. ¿Cómo podemos identificar una iglesia en apostasía? Es fácil. Apoyan el recasamiento, hacen negocio con las cosas de Dios, toleran la mundanalidad. ¿Cómo visten las hermanas en el templo? ¿Cómo visten fuera del templo? ¿Qué han aprendido sobre el atavío? ¿Usan pantalones? ¿Usan aritos? ¿Usan pinturas? ¿Acaso la Biblia no registra pasajes abundantes contra todo este atavío? ¿No hemos leído ya que Dios decía que no había que usar nada de eso? Porque eso luce provocativa en las hermanas y plantosas, sensuales, seductoras y vanagloriosas. ¿Acaso no dice en Lucas 16:15 que todo lo que los hombres tienen por sublime, por bonito, por extravagante delante de Dios es abominación? ¿Cómo conocer una iglesia en apostasía? ¿Qué tipo de música persiguen? ¿Reggaetón cristiano? ¿Bachata cristiana, punta cristiana, ranchera cristiana, como la que canta aquel falso evangélico de Oscar Ovidio? Hay una puerta que el mundo no conoce, dice. Hay una senda que el mundo no conoce. Y ese canto es aquella maldita canción de los Tigres del Norte: en la puerta de la iglesia llora un niño. Hijos del diablo que solo le cambian la letra. ¿Acaso no fue lo que profetizó Isaías en el capítulo 23 verso 15? ¿Que Tiro cantaría canción como de ramera? ¿Quién es Tiro? En los días de la historia era un país gentil, o que representaba, por decir así, a la iglesia gentil de nuestros días, quien cantaría canción no de ramera, porque no dice así, pero dice como de ramera. La palabra como de indica la mezcla, un 50% de cristiandad y un 50% de mundanalidad o paganismo. Por eso tú vas a ver que la letra es cristiana, pero la música es mundana. ¿Y qué es lo que está pasando? La Biblia dice en Efesios 5:10 que hay que comprobar lo que es agradable delante de Dios. Y Efesios 5:18 y 19 que hay que cantar himnos y cantos espirituales. O sea que si hay himnos espirituales y cantos espirituales es porque hay infernales también. Es por eso, definitivamente por eso. Pero la Biblia dice que hay que cantar con inteligencia, dijo el salmista. Y Pablo dijo que hay que cantar con entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay muchos ritmos que han traído y hay que tener cuidado, porque la apostasía se ha metido. Y muchos pastores dicen: no, que va, esta música son los métodos que son sin duda alguna seguros para atraer jóvenes. Pero el asunto es que el método de Dios sigue siendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por tolerar un maldito método. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, señores. Y que es por la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios, que viene la fe, por el escuchar la palabra de Dios. Los métodos, Dios no va de acuerdo con ellos. ¿De qué sirve traer una alma que Dios no está trayendo? ¿De qué sirve? Si la Biblia dice: toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada, en Mateo 15. Y la Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Qué es lo que está pasando? Hay apostasía por todos lados. La iglesia definitivamente se ha desviado en todos sus contextos. La apostasía ha entrado y los culpables son los ministros, son los líderes. Pastores que están allí porque los puso el hombre. Pastores que están allí porque los puso el diablo. Pastores que están allí porque los puso un concilio. Pastores que están allí porque los puso el dinero. Pero el pastor, el hombre de Dios, el ministro que Dios puso, la evidencia es que este hombre va a irse dentro del marco de la palabra. Y nunca se saldrá, como dice el profeta Isaías: por torpe que sea, no se extraviará del camino. No importa que ese pastor no tenga letra,
No importa que no sea estudiado, no importa que sea del vulgo, no importa que no tenga un carro, quizá ni una bicicleta, pero él tiene la luz del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le guiará por sendas de justicia, por amor al nombre del eterno Dios de Israel. Será así, porque así fue dicho. Será así porque fue así en los profetas del ayer. Y Dios está pegando un alto grito a la iglesia del Señor. Hay que tener cuidado. Estamos identificando la apostasía a través de la Escritura, a través de la Biblia, a través de las verdades eternas. Y hay muchas cosas como conocer la apostasía, y la iglesia que quiere volar para arriba debe limpiarse de todas estas cosas. Cuidado con esos cantantes plantosos, ecuménicos, sociales con la religión, que cantan pero si les pagan. Ellos están haciendo dinero, que son hermanos de Judas, descendientes de Giesi, familiares de Balaán, primos de Saúl. Están desviados de la verdad. Nosotros conocemos muchos hombres de Dios. Acá en Honduras tenemos un hombre de Dios llamado el hermano Arzú Minister. Este hombre no vende los discos, ni vende videos, ni DVDs. Este hombre no tolera a Jezabel. Le conocemos una trayectoria durante muchos años, y el Espíritu Santo ha dado testimonio de él por un lado, y por otro lado hemos visto literalmente con nuestros ojos cómo se ha guardado puro en la doctrina. Lamentablemente otros paladines que hemos mencionado se han caído, se han desviado, se han ido tras el lucro, y el corazón de ellos es un corazón malvado, porque han oído las reprensiones y se han hecho los locos. Han endurecido y han cerrado sus corazones, pero un día Dios se los va a abrir a pedazos, porque está escrito que el juicio de Dios comienza por la casa. Estas son, Pastor Julián, hermano, unas cortas palabras referente a la respuesta, hermano. Voy a darle el micrófono para ver si el Señor pues tiene algo más que añadir por acá, por estos lados, con usted o con la hermana Lidia. Es claro la evidencia, ¿verdad?, de la apostasía, y como estamos compartiendo este tema. Y este es el primer tema que estamos desarrollando respecto a este tema de la apostasía. Vamos a estar desarrollando la segunda parte de este material, y queremos dejar a nuestra hermana Lidia que nos añada. Bien. A la luz de la palabra vemos qué es la apostasía. El hermano Harry nos hablaba del comercio, hablaba de la mundanalidad en las iglesias, hablaba del recasamiento, y se hablaba de los ministros hexabélicos que tenemos en el siglo XXI. Para ellos no es pecado, porque lamentablemente el cohecho, el dinero, ha cerrado los ojos a estos ministros. Como dijo nuestro hermano Pablo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Tenemos a Antonio Bolaine, Marcos Morales, David Aimo, que vino acá a La Ceiba. Estos ministros se lucran de las cosas del Señor. Para los televidentes, para los hermanos que están en el mundo entero, para ellos, a la luz de la palabra, hemos estado aclarando sobre estos asuntos. Y porque muchos, por la ignorancia, dijo el Señor, mi pueblo he destruido porque le faltó conocimiento. Muchos están siendo destruidos, muchos